Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre, es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema un poco delicado, un tema que a nadie le gusta hablar, pero que últimamente algunas personas me han preguntado qué pienso yo acerca de este tema. Y estamos hablando del tema difícil, delicado, doloroso, incómodo de los diezmos. No se trata de lo que yo piense respecto a eso, sino, como siempre, de lo que dice la palabra respecto a cada tema. Y muchas personas dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento y que el diezmo con el Nuevo Testamento queda anulado, que ya no es posible pedirlo porque eso era del Antiguo Testamento. Bueno, para el conocimiento de quienes no lo saben, el diezmo no es del Antiguo Testamento, porque el diezmo se estableció desde antes de la entrega de la ley, que es, digamos, en donde están todas las ordenanzas, pero quiere decir entonces que no fue en la ley que fue dado el ordenamiento del diezmo, y tampoco es cuestión del tiempo de la gracia. El diezmo es algo delicado porque depende de la voluntad de cada persona. Depende de lo que cada quien en su corazón siente en agradecimiento hacia el Señor. Y por supuesto el diezmo es y debe ser exclusivamente para el sostenimiento de la obra de Dios. No niego que hay muchos pastores que viven del ministerio, y es correcto porque dice la palabra que al que trabaja es digno de un salario. Sin embargo, es importante establecer una línea divisoria entre lo que realmente corresponde o debiera corresponder quizás como un sueldo, como una remuneración hacia los ministros y pastores, y lo que realmente muchas iglesias hacen con los diezmos, que disponen totalmente de ellos, y no hay un orden en el manejo de los mismos. Vamos a ver qué dice la palabra. Estamos diciendo que desde antes de que la ley fuera dada, el diezmo es establecido. Por eso vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 14, versículos del 17 al 19. Y dice así, hablando acerca de Abraham. Abraham acababa de vencer a Sodoma y Gomorra, y precisamente el rey de Sodoma vino a recibirlo. Dice aquí que Abraham, había rescatado a su sobrino Lot los bienes, recobró los bienes, y estaba además las mujeres y la gente que habían sido capturados. Dice entonces así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Para empezar, aquí nos está hablando acerca de el ministerio del sacerdocio que lo ejercía Melquisedec, de quien se dice que no tenía genealogía. Nadie sabe de dónde vino, nadie sabe a dónde fue. Sin embargo, dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Pero dice también que le ofreció pan y vino a Abraham. Es decir, el pan y el vino representan, el pan representa el alimento, en este caso el alimento de la palabra, y el vino representa, eh, digamos, el bienestar. En el caso, el vino lo asociamos con la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento, y representa el sacrificio que fue necesario para la salvación. Es decir, está hablando de un ministerio cuya responsabilidad es dar a la gente el alimento espiritual y enseñarles cómo
obtener la salvación. Es decir, estamos hablando de un sacerdote. En este caso es Melquisedec, sacerdote del Altísimo, dice aquí, y rey de Salem. Salem es Shalom en hebreo y significa paz, es decir, rey de paz. ¿A quién le estaban siendo entregados los diezmos? Al rey de paz, al sacerdote del Dios Altísimo. Pero también dice aquí que Abraham lo hizo de manera voluntaria, es decir, viniendo en representación del Dios Altísimo, él entendió que era una manera de agradecer a Dios por los beneficios que había recibido, por la victoria, por la recuperación, por la prosperidad de que había sido objeto. El diezmo tiene que ver con la prosperidad que Dios nos permite tener, con los recursos que Dios nos permite tener y con las bendiciones que Dios nos da. Es decir, es una manera de agradecer. En el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, nos dice Pablo, dice, pero esto es digno. El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. Y en el versículo 10 allí mismo dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aquí nos habla de que Dios ama al dador alegre. Entonces, el diezmo no debe representar una carga ni un conflicto para quien lo da. Muchas iglesias manejan la palabra diezmo y se refieren a que diezmo significa el 10%. Sin embargo, la palabra diezmo o diezmar significa disminuir. Es decir, de los recursos que yo tengo, de lo que Dios me ha provisto, de lo que yo he recibido de parte del Señor y que así lo entiendo, yo dispongo una parte, diezmo, es decir, disminuyo eso que yo recibí para entregarlo ¿a quién? Al sacerdote, para entregarlo a la iglesia donde yo me congrego, para entregarlo a los ministros que se encargan de administrar esos diezmos, en primer lugar a favor de la obra del Señor, porque para eso es, y en segundo lugar, ¿por qué no? Quizás disponer de una parte de ese ingreso para sostenimiento propio de los ministros, de los pastores, de los sacerdotes. Así es como debe ser manejado. El problema está en que nosotros como congregantes muchas veces cuestionamos el manejo de esos diezmos. El manejo de los diezmos realmente no nos corresponde a nosotros ni vigilarlo ni cuestionarlo, porque dice la palabra también que los pastores van a dar cuenta al Señor en su momento. ¿Y de qué darán cuenta? De absolutamente todo, incluyendo el uso y disposición de los diezmos. En nuestro corazón debe haber gratitud para lo recibido por el Señor. Y en base a esa gratitud y en proporción a la prosperidad y a los beneficios que hemos recibido de parte de Dios, es que Dios pone en nuestro corazón dar una cantidad. ¿Cuánto? No lo sé. No lo sé porque eso depende de ti, depende de lo que Dios ponga en tu corazón, pero una cosa sí te digo, debemos ser obedientes. Porque si somos obedientes, entonces Dios va a seguir prosperando nuestra vida, nuestro camino, nuestro trabajo, nuestros ingresos, nuestra familia. No es que Dios nos vaya a maldecir si no diezmamos, simplemente nosotros nos hacemos a un lado de las bendiciones que Dios nos da por la obediencia, no por la cantidad del diezmo, por la obediencia hacia su nombre, hacia lo que Él nos está indicando y hacia lo que el Espíritu Santo nos dice, da. De manera que no me preguntes sobre la cantidad, no me preguntes sobre cuánto es lo que debes dar ni cuándo. Mejor ponte en oración, consúltalo con el Señor y lo que el Señor te indique, eso haz. Los diezmos siempre deben ser para sostenimiento de la obra, porque sería irresponsable decirte que
tener, sostener y mantener una obra no cuesta nada. Esto no es verdad. Todo, desgraciadamente, en esta vida tiene un precio económico. ¿Y de dónde salen los recursos? De los propios congregantes que asisten a una iglesia. No te detengas, pero estás siempre seguro de que no sea una carga para ti. Dalo de corazón, dalo con alegría, para que el Señor recompense eso que tú de corazón y en agradecimiento das para su obra. No me queda más que bendecirte, desearte que tengas muy felices fiestas, que tengas un año nuevo muy próspero y que Dios ponga en tu corazón el dar para la obra, porque nosotros también sabemos ser agradecidos y en este momento oramos y pedimos al Señor que guarde a las personas que generosamente aportan para su obra, que no cuestionan sino que lo dan de corazón y que lejos de ser una carga es para ellos una manera de satisfacer por medio del agradecimiento y decir y saber que estás contribuyendo a la obra de Dios. No para obtener favores, porque esa no es la finalidad, sino de manera de agradecimiento para todo lo que Dios da y hace por nosotros. Señor, bendice a todos y cada uno de los dadores alegres que tú pones a escuchar estos mensajes. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido que les prosperes, que pongas en sus corazones esa alegría de dar y de compartir, para que tu obra pueda seguir creciendo y tu palabra pueda ser llevada a más personas en todo el mundo. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y a ti, mi hermano, como siempre te veo en la próxima. Bendiciones.